Bienvenidos a Unlock Toys. El día de hoy vamos a hacer un review y análisis a la figura de Medicom Toy Mafex de Mandalorian. Acompáñenme a desmenuzar esta figura a fondo y descubramos si vale la pena adquirirla. Volvemos. Perfectas proporciones, increíbles esculpidos, atinada adaptación de la serie e impecables colores. Esta pieza es sin duda el definitivo mando para la escala 1-12. Y pese a todo lo anterior mencionado, intentar evitar comprarla debes. Advertida, la fuerza está. De acuerdo, maestro Yoda, pero antes de saber el por qué, hablemos un poco de su caja. Atinada en su diseño, la caja es adornada en el punto medio entre lo formal y divertido. Dinámica nos muestra una buena probada del producto manteniendo bien la esencia de la serie. Debajo encontraremos su holograma de autenticidad, aunque al día de hoy no existe ningún bootleg de esta pieza. Recuerda que esto puede cambiar a futuro. Dentro encontraremos el blister con la figura, el instructivo protegido en una bolsa y las bases plásticas transparentes contenidas en una bolsa sellada. La caja muestra una bonita imagen interna de Mando y Grogu, y un bonito detalle en la lengüeta de la caja que cita "El camino así es" en inglés. El blister, de gran calidad y cumpliendo su función de proteger la figura, se compone de dos pisos. El primero aloja sus accesorios principales, mientras que el segundo únicamente aloja los efectos de poder y el cambio de bandolera que explicaré más adelante. Y este es el primer vistazo de Mando de la Medicom Toy en su línea Mafex. Si en algo podemos estar de acuerdo es en las increíbles proporciones realistas que maneja la figura, y esto para quienes no conozcan la línea Mafex es muy común. Ellos siempre se han caracterizado por tener las figuras realistas más apegadas del mercado en la escala 1-12. Desde los rostros hasta la debida anatomía del actor o actriz, que en este caso se trataría de las medidas del increíble actor que le da vida a Mando en The Mandalorian, Pedro Pascal. Pero del mismo modo como Mafex es conocida en el buen sentido del mercado por su realismo, también generó una muy mala reputación a lo largo de los años en lo delicadas que pueden llegar a ser estas figuras, así como la limitada capacidad con la que cuentan sus articulaciones para realizar poses muy dinámicas. Y adivinen qué, The Mandalorian no es la excepción a esta regla. La figura es visualmente hermosa, pero también es tan frágil como un vaso de bar de discoteca, el cual por cierto te sale igual de caro en la cuenta cuando se rompe. De hecho, mi figura sufrió una rotura en la pierna, y créeme que no fui el único en sufrir este desperfecto, muchos otros coleccionistas sufrieron tal tragedia. Es por eso que subí un video reparación y o de prevención para esta pieza en específico. Si eres propietario de una de estas piezas o estás sumamente interesado en adquirirla, al terminar este video review seguramente querrás ver la reparación. El link te lo dejaré en la descripción de este video y también saldrá justo ahora su etiqueta en la parte superior derecha de la pantalla. Prometo que lo hice con mucho amor. Así que, bajo todo el contexto anterior revisemos estas articulaciones, entendiendo que yo ya le hice ciertas mejoras o adecuaciones a mi pieza para evitar más accidentes. Dichas mejoras las estaré especificando a continuación, todo esto para evitar que tu figura la lleves al límite sin previos trabajos de mejora y que sufra un accidente como me pasó a mí. La cabeza tiene un muy buen rango de movimiento de arriba hacia abajo, e inclusive tiene un muy agradable juego lineal que dota de dinamismo a la pieza. El cuello permite una rotación de 360 grados a la cabeza. El hombro tiene un despliegue de solo 90 grados, pero su conexión de bola al pecho permite que este pueda rotar 360 grados, lo que significa que rotando debidamente puedes desplegar el brazo alcanzando los 180 grados de forma artificial. La hombrera de Beskar de Mando es una pieza aparte que se une con una articulación simple de bisagra al hombro del mandaloriano. Mando también despliega una articulación de mariposa en los deltoides con el objetivo de alcanzar poses más realistas. La primera falla la detecto en la unión del hombro al pecho del brazo izquierdo. Esta tiene un leve jugueteo, lo que significa que viene con una articulación floja.
Esto se puede reparar de forma sencilla, con un reforzamiento de articulaciones. Muchas veces ya he realizado este proceso en otros de mis videos. El bíceps, por su parte, cuenta con una articulación doble, lo que permite una flexión libre de bíceps a antebrazo. Por su parte, el bíceps también permite una rotación de 360 grados. El antebrazo con armadura de Beskar es extraíble, para que se pueda montar uno de sus accesorios que más adelante comentaré. Una articulación de bola estilo Revoltech es lo que une la muñeca a la mano. Esta puede rotar 360 grados y desplazarse 90 grados. La punta de la articulación es lisa, lo que permite una fácil extracción de la mano, lo que se agradece mucho para quienes deseamos posar nuestras figuras. El pecho está seccionado en dos partes y la parte alta se desarma con facilidad. Esto no es un error de Mafex, está hecho a propósito y su función es el lograr un fácil despliegue de la pieza a la hora de hacer cambio de bandoleras sin que la articulación corra peligro. Es verdad que quizá pudo quedar solo un poco más justa. En su conjunto, el torso tiene un doblez limitado, lo que le restará dinamismo para las poses más exigentes. El pecho rota 360 grados, aunque yo no recomiendo hacerlo puesto que las láminas azules están pegadas al abdomen y pueden doblarse y dañarse si se atoran con algo en la rotación. Las piernas cuentan con una articulación clásica desplegable, lo que permite dislocarlas para alcanzar un split de 180 grados. También nos permitirá lanzar una buena patada de Kung Fu. Y entramos al punto crítico de la figura, las rodillas. Su articulación es simple, lo que no permite una unión directa de pantorrilla a muslo, pero sí que se acerca demasiado. Al ser simple y no doble, la presión que recae en estas es mucho mayor. Una flexión puede llegar a romper esta pieza. Pero, si realmente analizamos la articulación, nos daremos cuenta que el problema no recae en que la articulación es simple y no doble, o que el plástico sea de mala calidad. El problema real recae en el diseño de sus articulaciones, las cuales parecen ser muy gruesas, pero justo en unión pueden ser tan delgadas como una articulación pequeña de mano. La foto que observaste son de mi figura con la articulación rota, y el video corre las imágenes del resultado final luego de la reparación. Es importante recalcar dos hechos. El primero es que mi figura ya está modificada, lo que me permite con mayor facilidad la extracción del pie a la articulación. Tú que tienes una figura nueva, no intentes extraerla de este modo. Para ello te recomiendo que veas mi video de reparación de esta pieza. El link está en la descripción de este video. Gracias a dichas modificaciones es que yo desbloqueé la rotación de 360 grados en las pantorrillas. Repito, esto no viene así de fábrica, no lo intentes tú o podrás dañar o romper tu pieza. Lo que sí viene así de fábrica es la articulación de tobillo, la cual nos permitirá una rotación de 360 grados para el pie y una inclinación decente de 75 grados. La bota por su parte cuenta con una articulación simple de bisagra, muy útil para dotar de dinamismo nuestras poses con mando. En la capa hay mucha polémica, todos se preguntaron el por qué los alambres internos no llegan hasta la punta de esta. Para mí al menos la respuesta es muy clara. La capa de mando no es otro gadget en la serie The Mandalorian, funge más como un accesorio decorativo, como lo podría ser una bufanda. A diferencia de Batman, por ejemplo, que su capa es protagonista e indispensable en su gear. Para Mando, la capa pasa a ser secundaria, como lo es su pantalón o su protección abdominal. Mafex no quiso hacer de la capa un accesorio protagonista, lo que a su vez dota de más realismo a la adaptación de la figura al personaje de la serie. A muchos les molestó, a mí me fascinó. La caída que tiene la capa es más realista, pues queda como un pedazo de tela caída que cubre a Mando sin fines heroicos, sino más como un simple vestuario, tal cual lo vimos en la serie. Hablemos por último de un error estético que sí inquieta un poco. Las bandoleras quedan cortas. Su diseño de la correa que rodea el pecho debió ser centímetros más largo, de tal modo que el cinturón que rodea la cintura quede en dicha posición y no se vea forzado a levantarse hasta el ombligo. Por mi parte decidí despegar la parte trasera de la correa, con intención que la cintura embone de forma correcta, pues eso de traer el cinturón al ombligo me molestaba bastante estéticamente. Planeo a futuro añadirle una extensión a la correa con un cinturón de esos plásticos para afianzar cables. En mis redes prometo mostrar mi proceso cuando decida hacer dicha mejora. Hazlo. Hacer que solo termina con esto.
La figura de Mandalorian de Mafex está basada en lo visto en la primera temporada, abarcando específicamente del capítulo 3 hasta el capítulo 8, antes de ganar su sello y el jetpack. Tomar dicha decisión llevó a Mafex, con respecto a accesorios, a quedar atrás en contra de su competencia directa SH Figuarts de la Bandai Spirits, la cual sí que nos incluye el jetpack y un montón de efectos para sus armas. Aunque no todos son malas noticias, puesto que la falta de dichos accesorios Mafex compensaría con otros, dejando la balanza algo pareja a decir verdad. Entonces, ¿qué les parece si conocemos los accesorios que The Mandalorian de la Medicom Toy nos ofrece? Todas las manos cuentan con estos pequeños tubos donde puedes almacenarlas, es un gesto que se agradece. Contamos con un par de manos abiertas a gran detalle y pintura, necesarias para cualquier pose dinámica. Un par de manos relajadas para cualquier pose de museo o pasivas. En este par de manos tengo mis dudas, pero me parece que funcionan bien para simular operaciones interactivas con su nave, el Razor Crest u objetos tecnológicos. Un par de manos para sostener su blaster al puro estilo del viejo oeste. Un par de manos para sostener su blaster a un estilo más actual. Un par de manos para apuntar, indispensables en cualquier figura. Un par de manos a puño cerrado, pero con un orificio interior, donde Mando puede desenvainar su cuchillo. El accesorio estrella se trata de Grogu o The Child en Gashapon. Por supuesto que lo hubiéramos extrañado articulado, pero estoy más que conforme con lo ofrecido. El rifle de francotirador en vano o blaster de pulso hecho a gran detalle. Yo modifiqué el agujero interno de unión de la correa, más adelante explicaré el porqué. Contamos también con un antebrazo con gancho desplegado que mejorará nuestras poses aéreas. El material del gancho es metálico, por lo que deberás tener cuidado con la pintura. La correa del rifle blaster de pulso, la cual también queda algo corta y justa. Para presentación visual está pasable, pero es incómoda de usar, así como inútil para que cargue el peso del rifle. La cuchilla vibratoria o vibro hoja de mando, que usa en contadas pero divertidas ocasiones. El blaster de mando. Muchos se preguntaron cuál era la razón por la que Mafex lo pintó de rosa. Llegué a escuchar que incluso se debía a una reacción química, lo cual está lejos de la verdad entre muchas otras locas teorías. La verdad y lo poco que sé al respecto es que existe una norma en Japón recién implementada que sugiere no fabricar armas de fuego realistas en las figuras, pues pueden fomentar a la violencia en sus ciudadanos. Muchas armas han sido modificadas o repintadas por esta razón a colores poco realistas. Otros casos son por ejemplo el de Deadpool Kaido 2.0 próximo a salir, entre otros. El fuego de lanzallamas de mando, perfectamente bien esculpido y colorido en un plástico transparente. Con esta pieza tengo un par de conflictos. Si bien visualmente es linda y en teoría luce como un gran objeto, en la práctica puede ser algo incómoda de usar puesto que no se conecta al antebrazo de mando. La debes sobreponer y crear esa óptica visual donde escupe fuego del brazal. Otra incomodidad es la inútil base plástica para sostener esta llamarada, puesto que no es articulable, lo cual te ajusta a dos alturas específicas, por lo que es tu pose la que se debe adaptar a la altura de la llamarada, no la llamarada a tu pose. Como último objeto está la polémica segunda bandolera. En teoría la idea es que en esta puedas afianzar el blaster de pulso, pero ya en la ejecución es casi inservible. Puede que incluso intentar hacer todo este proceso te lleve a buscar terapia de control de ira. Yo decidí modificar la mía, primero despegándola de la correa por el problema antes mencionado de correa corta, y segundo añadiendo una nueva pared donde pueda atorar mejor el blaster de pulso en el cinturón inferior. El cambio de bandoleras es muy sencillo e intuitivo, no es tan necesario que te explique este proceso. Sin embargo, vale la pena platicarte más a detalle las modificaciones que le hice al rifle y a la bandolera para conectar a este.
El problema con la unión del rifle de la bandolera es que el agujero es demasiado superficial, por lo tanto el pin de la bandolera no logra atorar de forma duradera, este se bota o se sale con suma facilidad. Al yo agujerar dicha unión, el pin ahora es capaz de entrar mucho más profundo, lo que significa que esto ya atora y mantiene una mucho mayor estabilidad en la bandolera. Por su parte, en el cinturón, la nueva pared permite que el rifle no se salga del carril, mantiene a la pieza bien fija y le da una suma estabilidad al rifle, permitiéndote poses mucho más estables y dinámicas para mando. Por último, la base plástica tradicional Mafex, que cuenta con una amplia pinza de unión para la figura. El brazo plástico ajustable con tornillos metálicos y la base plástica con 3 puertos. La base en su conjunto cumple su propósito, pero aún considero superiores las bases plásticas Kaiyo. Por cierto, la base plástica es incompatible con el agujero del efecto de llamas de la figura. ¡Sal de aquí! ¡Los detendremos! ¡Van a tener que reubicar el refugio! ¡El camino así es! ¡El camino así es! Y llegamos a las conclusiones y datos finales sobre The Mandalorian Mafex de la Medicom Toy. En términos de esculpido y anatomía es por mucho superior a la competencia, pero no se puede decir lo mismo en cuanto a arquitectura y accesorios. En arquitectura tienen una falla garrafal en la articulación de rodillas, es como tener una bomba de tiempo, esa pieza en cualquier momento se te rompe. La única forma que no pase es manteniendo a la figura dentro de su caja o con poses de museo, lo cual le pierde cierto sentido al hecho de que esta pieza supone ser una figura de acción ultra posable. En cuanto a accesorios, es imperdonable el hecho de que los propios sean incompatibles o inajustables. Hablo del tema del efecto de la llama, las bandoleras y el proceso para montar el rifle. En cuanto al color del blaster, pues me mantengo respetuoso a las normas que decidan cumplir los fabricantes. Entiendo que aquello va más allá de las manos de Mafex. Y a todo lo anterior toca añadirle otro punto negativo, el precio de la figura, el cual ronda entre los $103. Mi conclusión final es que la figura no vale lo que pagas. Para este precio se esperaban muchos mejores acabados, detalles y accesorios viables. Son imperdonables las fallas contemplando el costo de la figura. Mientras en la pantalla observas cómo se mezcla The Mandalorian de Mafex con otras figuras, formulo la siguiente pregunta. Si pudiera regresar al pasado con toda esta información, ¿compraría nuevamente esta figura? Mi polémica respuesta es sí, lo haría porque amé la serie, me hice muy fan a pesar de que no era un gran amante de Star Wars. Terminé deseando un mando a escala 1:12 bien adaptado y Mafex me ofrecía justo lo que buscaba. Y a esto sumarle el hecho más importante, la capacidad que tuve para poder reparar y mejorar mi figura si algo le sucedía. Hecho que por cierto sí que sucedió. Sin embargo, si yo no tuviera estas habilidades para mejorar mi figura y me entero que esta pieza cojea en calidad, sin duda y sin pensarlo la dejaría pasar. No me gustaría terminar con una pieza rota a las horas de desempacarla, y sobre todo desembolsando lo que vale. Reconozco que mi compra de esta figura fue más un hecho pasional que analítico. Yo sinceramente y con la mano en el corazón no recomiendo que compres esta pieza. La única posibilidad justificada para comprarla es que en verdad seas muy fan de esta serie y no te importe pagar algo sobrevaluado, y que tengas la capacidad y el conocimiento para hacerle mejoras y evitar que ésta se rompa. Como último dato en este video, has de saber que la figura mide exactamente 15 centímetros. Eso es todo por ahora. Si el video te gustó o te fue útil, por favor regálame un like y compártelo con aquel o aquella que también le pueda servir. También te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. Esto me ayuda a continuar con este proyecto gratuito para toda la comunidad coleccionista. Nos vemos la próxima. Adiós.